precisamente de estas cantidades que tienen eh, los sistemas, es que precisamente hacemos los factores de conversión. Ya dijimos que una circunferencia completa en el sistema sexagesimal equivale a 360 grados. En el sistema centesimal, pues una circunferencia completa equivaldrá a 400 grados. En un sistema radial, ¿cuánto vale la circunferencia? ¿Ok? Recordemos que para un ángulo que corresponde a una circunferencia completa, ¿sí? Un ángulo que corresponde a una circunferencia completa, pues es la longitud de toda esa circunferencia. ¿Y cómo es que llamamos a toda la longitud de una circunferencia? ¿Cómo se le llama eso? Perímetro. Perímetro, claro. O sea que en una circunferencia completa, el ángulo sería igual a todo que es el perímetro, y un perímetro en una circunferencia equivale a 2 por pi por r, ¿cierto? Y si lo divido entre su radio, pues sencillamente el radio se cancela con radio y me quedaría como 2pi. Por eso es que decimos que en el sistema radial una circunferencia completa equivale a 2pi radianes. ¿Ok? Para hacer los factores de conversión de los que nos hablaba ahorita Francisco, que decía que una circunferencia completa equivale a 180 grados, tendríamos que hacer claridad de que 180 grados, pero grados sexagesimales. ¿Ok? Si lo hacemos la conversión de radianes a centesimal, podríamos decir que media circunferencia equivale es a 200 grados centesimales. ¿Sí? Sin embargo, pues vamos a hacer aquí una relación para poder escribir todo eso. Entonces podríamos decir que en los grados o en el sistema sexagesimal, que vamos también a tener el sistema centesimal y el sistema radiano. Entonces, una circunferencia, un ángulo que corresponde a una circunferencia, en este sistema serían 360 grados, en este sistema son 400 grados y en este sistema son 2pi radianes. ¿Ok? Media circunferencia. Entonces en este sistema serían 180 grados, y en este sistema serían 200 grados, y en este sistema serían pi. ¿Ok? Y lo podemos extender también a un cuarto de circunferencia. En este sería 90 grados, que es lo que nosotros le llamamos un ángulo recto, ¿cierto? Este es 100 grados, y esto sería pi medio. ¿Listo? Por facilidad y no utilizar fracciones ni utilizar cifras tan grandes, normalmente utilizamos esta igualdad para hacer conversiones de ángulos. ¿Sí? Entonces, podemos decir que si un ángulo mide por ejemplo, 45 grados, siempre que no se dice nada es porque estamos hablando del sistema sexagesimal, ¿no? Cuando no se dice qué tipo de grados. Cuando queremos hablar de grados centesimales, ahí sí se expresa específicamente grados centesimales, ¿ok? Entonces, si me dice que un ángulo mide 45 grados, entonces, no, pongámosle 30 grados para no verlo tan lógico como de 30 grados, entonces, ¿a cuántos radianes?
o trasladarlo a radianes. Pues ustedes pueden escribirlo como un factor de conversión, como Si una no era, como lo quieran ver. no se podía hacer sobre 30 por 100, no, por pi sobre 180. Es que eso que tú estás diciendo es el factor de conversión. Eso es un ¿Eso? factor de conversión, lo que acabas de decir. Si yo lo hago así, 30 grados, factor de conversión. Mira que tú me estás diciendo por pi dividido en 380. Eso es un factor de conversión. No entiendo por qué lo ven tan lógico cuando tienen que hacerlo, pero cuando uno les dice hagan un factor de conversión, parece que uno les hablara de, no sé qué, les hablara en chino. Pero eso que tú acabas de decir, eso es el factor de conversión. Y ahí está. ¿Por qué es un factor de conversión? Primero porque es una multiplicación. ¿Sí? Uno está multiplicando, por eso es factor. ¿Sí? Y en el factor se relacionan dos magnitudes que son equivalentes. Eso es. Entonces, grados se van con grados y quedan radianes. Y sería 30 por pi dividido entre 180. Normalmente este tipo de expresiones no se divide, sino que se simplifica. ¿Ok? Entonces simplifico un cero de arriba, un cero de abajo, 3 de arriba, y a 18 le puedo sacar tercera, que me quedarían 6. Por lo tanto, esto es pi sextos. O sea que un ángulo de 30 grados es equivalente con pi sextos de radianes. ¿Ok? Pi sextos. Por favor me dicen si este marcador está muy delgadito. Yo lo veo que pinta bastante bien, pero cuando veo la pantalla me parece que es muy delgadita la marca. O está bien ahí. Si haces por la luz, no se ve tan bien, pero solo por la luz. Ah, ok, como que se refleja, ¿cierto? Mm. Bueno, entonces, de esta forma es que nosotros hacemos factores de conversión. Realmente lo que estamos utilizando son estas igualdades. ¿Ok? Cuando, si nosotros, recuerden que en estos sistemas, ¿sí? Tanto en el sistema sexagesimal como en el sistema centesimal, pues vamos a tener como submúltiplos, serían los minutos y los segundos. Si yo necesito hacer una conversión, todo tiene que estar en grados, ¿ok? Entonces, cuando necesitamos hacer conversiones, pues tenemos que pasarlo todo a grados. Veamos cómo sería la cosa. Me dice que tengo un ángulo de 28 grados, 30 minutos y 54 segundos. ¿Ok? Esto serían las subdivisiones de los grados, ¿cierto? Para poder transferir, si me dicen que lo transfiera a radianes, pues primero tengo que convertir esto a solo grados. Esa parte fraccionaria la tengo que convertir a solo grados. ¿Cómo se convierte? Muy fácil. Los minutos se dividen entre 60 y los segundos se van a dividir entre 3600. ¿Ok? Esos resultados pues sencillamente se suman para formar un ángulo que va a estar en solo grados con una parte decimal. ¿Ok? O sea que 28 pues no se divide entre nada, siguen siendo 28. 30 dividido entre 60 es 0,5 y 54 dividido 3600. A ver, 54 dividido 3600, eso nos da 0.015. 0.015. Cuando sumemos todo esto vamos a obtener 28,515. O sea que 28 grados, 30 minutos, 54 segundos
equivalen a 28,515 grados. ¿Ok? De esa forma es que tenemos que hacer para poder llevar a radianes. Ahora sí, decimos 28,515 grados y su factor de conversión, sabemos que esto dividido entre 180 grados y multiplicado por pi radian. ¿Ok? Profe, Dime. el 28 nunca se divide por nada. La pregunta es demasiado genérica. ¿Te refieres es a los grados? Sí. Listo, los grados no se dividen efectivamente. ¿Por qué? Eso. ¿Por qué? Pues porque como ya está en grados y yo necesito darlo voy a dar todo en grados, pues por eso no se hace. Ok. Listo, entonces, este tipo de expresiones, entonces ya en el ejercicio anterior, des en cuenta que el resultado quedó expresado en términos de pi. Este caso no se hace en términos de pi, sino que sencillamente se expresa todo. Quiere decir que voy a multiplicar el valor de pi en toda la operación. Serían 28,515 multiplicado por pi y dividido entre 180. Y eso daría 0,4977 por redondeo. 0,4977 radianes. ¿Ok? Des en cuenta, vuelvo y repito que ya aquí no quedó en términos de pi. ¿Por qué? Porque ya lo multiplicamos. ¿Listo? Y esa sería la conversión en ese caso. ¿Sí quedó claro? Señor. Esto normalmente no lo van a preguntar en la prueba del ICFES, ¿sí? ¿Y por qué no lo? O bueno, situaciones como esta no la van a no la van a preguntar. ¿Por qué? Pues porque ellos no esperan de que ustedes en una evaluación vayan a ponerse a multiplicar el valor de pi. Y mucho menos dividir entre 180, ¿sí? Entonces, digamos que es por conocimiento para que veamos un caso particular, pero ese tipo de situaciones no las van a preguntar. Normalmente, todos los ángulos que salen en la prueba del ICFES están dados en términos de pi. Es decir, como el ejercicio anterior, donde calculábamos el ángulo de 30 grados y ese sí nos dio en términos de pi. ¿Ok? Profe, estaba copiando eso. Ah, qué pena, hombre. No, pues ya. De todas formas, te queda ahí en la grabación para que lo puedas terminar de anotar después si la miras, ¿vale? Listo, entonces ya tenemos las líneas. Tenemos que las líneas forman ángulos y que se forma con líneas y con ángulos. Entonces, ahora con líneas y con ángulos vamos a formar lo que son las figuras planas. ¿Ok? Que es la otra definición que tenemos. Figuras planas. Entonces, ¿qué es una figura plana? Una figura plana es aquella que se forma con líneas y ángulos. Así de sencillo. Pero tiene unas condiciones bien particulares. ¿Listo? Y digamos que una condición bien particular. Y es que la línea tiene que ser cerrada. ¿Ok? Bueno, hay otra condición. Y es que las longitudes de las líneas son reales. ¿Ok? Esto puede ser un poquito complejo de entender y se entiende más bien cuando uno trata de graficar una figura que no es plana, ¿sí? Una figura que no es plana es un objeto sólido que tiene sus tres dimensiones, ¿ok? Cuando nosotros, por ejemplo, si yo quiero pintar un dado lo pintamos de esta forma.
claramente un dado no es una figura plana. Sus caras sí son planas, pero todo el sólido como tal no es una figura plana. Cuando yo acabo de decir que en las figuras planas sus longitudes son reales, significa que si yo quiero pintar esto de 3 centímetros, o el cubo lo quiero pintar de 3 centímetros o de 10 centímetros, pongamos una cifra mejor, significa que cuando yo voy al papel, cojo una regla y mido 10 centímetros, ¿ok? Para esta otra longitud vuelvo a medir 10 centímetros. Pero para medir esta longitud que está representando la profundidad, si ustedes miran, la longitud de esta línea no es igual a esta. ¿Sí ven? Que esta línea, a pesar de que por su proyección nosotros podemos asumir que por proyección esta línea está representando una longitud que es igual a esta línea. ¿Sí? Pero si yo quiero graficarla, ¿sí? Graficarlo, cuando quiero graficar el cubo, pues esa dimensión que voy hacia el fondo, no la hago de la misma longitud que tiene sus líneas frontales. ¿Ok? A eso es lo que le queremos decir con dimensiones reales. En las figuras planas, cuando yo quiero medir o quiero representar una longitud de una línea que sea de 10 centímetros, efectivamente mido 10 centímetros. Pero en los volúmenes no. En los volúmenes, sobre todo las dimensiones que señalan profundidad, no son dimensiones reales. ¿Sí? Vuelvo y repito. Esta dimensión no tendría los mismos 10 centímetros que tendría esta de acá, en el dibujo. ¿Ok? Sabemos que en la realidad sí lo tendría, pero en el dibujo no lo tiene. ¿Listo? Eso es una característica propia de las figuras planas. ¿Ok? Las figuras planas sí deben tener dimensiones reales, o por lo menos pueden tener una dimensión real. ¿Listo? Y además esas líneas siempre van a formar o van a rodear una superficie cerrada. ¿Ok? Significa que si yo quiero hacer un dibujo de un triángulo y por error hice esto, donde me quedó aquí un huequito, eso no es una figura plana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que estar totalmente cerrado. Aquí lo que tendríamos son 3 líneas, pero no puedo considerar de que es un triángulo. ¿Vale? Las figuras planas en general, pues las vamos a diferenciar como figuras regulares y figuras irregulares. Las figuras regulares se caracterizan porque sus dimensiones, sus longitudes, mejor, son iguales. ¿Ok? Y sus ángulos internos también son iguales. ¿Ok? Entonces tenemos figuras que son con longitudes iguales y dimensiones iguales y ángulos internos iguales. Eso significa que realmente hay ciertas figuras que a pesar de que nosotros las trabajamos como figuras regulares, no son regulares. ¿Ok? Por ejemplo, el rectángulo no debería ser una figura regular. ¿Sí? Debería ser una figura irregular porque no cumple las condiciones. Vuelvo y repito, sin embargo, digamos que por extensión de lo que es un cuadrado, la tomamos como una figura regular. Igual, todos los triángulos no son regulares. El único triángulo que es regular es el triángulo equilátero. ¿Ok? Los demás tendrían que ser irregulares, triángulos irregulares. ¿Ok? Pero vuelve y pasa lo mismo. Por extensión, podemos considerar esos otros triángulos o se consideran esos triángulos como una figura regular, pero realmente no lo son. ¿Ok? Las figuras irregulares, a menos que sean esos casos particulares de extensiones de una figura regular, no tienen nombre en general. ¿Ok? Los que tienen nombre son las figuras regulares. ¿Ok? Y esas figuras toman su nombre efectivamente
es por la cantidad de ángulos o lados que puedan tener. ¿Listo? La primera figura regular, pues, es la que tiene menos lados, que es lo que llamamos el triángulo. Ya sabemos que el triángulo se caracteriza porque tiene 3 lados. 3 lados y 3 ángulos. La siguiente figura regular, entonces, son los cuadriláteros. Que los cuadriláteros se caracterizan porque tienen 4 lados y, lógicamente, 4 ángulos. Luego viene el pentágono, que se caracteriza por tener 5 ángulos y 5 lados, ¿cierto? Luego vendría el hexágono, igual, que tiene 6 lados, 6 ángulos. Luego vendría el heptágono, ¿cierto? Después viene el octágono, el nonágono, el decágono, un decágono, dodecágono, y después vienen otra serie de figuras que tienen unos nombres bastante particulares. Todas, desen en cuenta que se forman, todos esos nombres se forman por lo que llamamos un prefijo, ¿cierto? Y después viene una expresión que representa lo que se está repitiendo. Entonces, en este caso, trian, que significa 3, y lo que se repite son los ángulos, ¿sí? Mientras que en el caso particular del cuadrilátero, cuadri, que significa 4, y láteros, porque se refiere a 4 lados. Pero de ahí en adelante todos tienen la palabrita esgono, ¿sí? Que se está refiriendo es a ángulos. ¿Ok? Aquí ángulo, aquí ángulo, aquí ángulo, y así sucesivamente. ¿Sí? El prefijo, pues viene, es una raíz, si no estoy mal, latina, ¿sí? Que nos dice cuántos de ellos tienen. ¿Listo? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es entrar a detenernos dentro de esas figuras planas para hablar de cuáles son las medidas básicas de esas figuras planas. Entonces, algunas cosas de estas ustedes ya las saben, las estoy repitiendo solamente para que, digamos, que generalicemos. Pero de las figuras planas podemos recordar, primero, del triángulo mejor. Sí, perdón, de las figuras planas, que son 2 medidas básicas que tienen las figuras planas, que son el perímetro y el área. ¿Cierto? Son las 2 medidas básicas que tienen las figuras planas, el perímetro y el área. El perímetro, recuerden que es sencillamente la longitud de la línea que forma, o la longitud total de las líneas que forman la figura. ¿Ok? O sea que el perímetro se refiere a esa longitud de la línea, mientras que área es la medida de la superficie que queda al interior. ¿Ok? Entonces, sin importar si la figura es regular o irregular, pues lo que nosotros hacemos es que esa figura, ¿sí?, va a tener un perímetro que sería la longitud de toda la línea, ¿sí?, y el área, que es el área o la superficie que queda al interior. ¿Sí? El perímetro siempre se mide en unidades de longitud. Estos son unidades de longitud. Por lo tanto, en nuestro sistema debería estar medido en metros. Pero podríamos tener ciertas situaciones de medidas en centímetros o, por el contrario,
múltiplos que pueden ser kilómetros, hectómetros, lo que sea, pero son unidades de longitud. Mientras que el área se da en unidades de superficie. Y recuerden que las unidades de superficie siempre van elevadas al cuadrado. O sea que el área debería estar expresada en metros cuadrados. ¿Estamos? Esas son las dos, digamos que las dos unidades. De acuerdo a la forma que tenga nuestra figura plana, entonces tenemos una manera de calcular el perímetro y de calcular el área. Entonces, para nuestra primer figura plana, que sería el triángulo, recordamos que el perímetro sería igual a la suma de sus tres lados. O sea que lo podemos escribir como el lado 1 más el lado 2 más el lado 3. ¿Ok? Y el área, que lo calcularíamos como base multiplicado por la altura dividido entre 2. Vamos a hacer aquí el gráfico de un triángulo cualquiera. Entonces, digamos que este es el lado 1, que se convierte también en la base, ¿no? El lado 2 y el lado 3. ¿Ok? Entonces, esto para poder determinar el perímetro. Pero para calcular el área, entonces recordamos que tenemos que tener esta longitud de acá, que es lo que llamamos la altura. ¿Ok? O sea que la altura, para este caso, ojo, para este caso no es uno de sus lados. Recuerden además que la figura plana como tal yo la puedo girar, ¿cierto? Yo la puedo ir girando. Si yo la giro de tal forma que esta sea la base, pues entonces voy a tener otra altura. Voy a utilizar una regla para que lo podamos, una escuadra, para que lo podamos ver. En este triángulo, lo pongamos así, en este triángulo entonces yo tengo que sus tres longitudes son distintas, ¿cierto? Aquí tengo una longitud, otra longitud y otra longitud, ¿sí? Esta sería la altura si yo coloco la base de esta forma. ¿Sí? Esperen un momentico porque eso casi no se ve. La más pequeña. Ok, entonces, si yo coloco esta base, ¿cierto? La altura sería esta de acá. Si yo lo giro de esta forma, la base sería esta y esta sería la altura. Y si lo giro de esta forma, pues esta es la base y esta es la altura. Sin importar cómo lo ubiquemos, aún yo lo puedo ubicar de tal forma que ninguna de las tres corresponda a la base. Entonces, sin importar nosotros cómo lo coloquemos, el perímetro sigue siendo el mismo, ¿cierto? Y el área tiene que seguir siendo la misma. Significa necesariamente que un triángulo va a poder tener tres bases distintas y tres alturas distintas, pero sin importar cómo lo coloquemos, tanto su perímetro como su área tiene que ser la misma. ¿Ok? De ahí es donde vienen entonces, o de los triángulos, entonces vienen algunas medidas que nos interesan a nosotros, pero para ello tenemos que recordar cómo diferenciamos a los triángulos, ¿no? O cómo llamamos a los triángulos. Recordamos que el nombre que toman los triángulos puede darse por la magnitud de los ángulos o por la relación de los lados.
Des en cuenta que aquí hablamos es de relación, no de magnitud. ¿Ok? Y en el caso de los ángulos, ya sabemos que lo comparamos es o tienen que ver con medidas de 90 grados. Si el triángulo tiene un ángulo, símbolo de ángulo, ¿no? Un ángulo de 90 grados, entonces lo llamamos triángulo rectángulo. Que si tiene un ángulo de mayor de 90 grados, a esto lo llamamos obtus ángulo. Y si sus tres ángulos son menores a 90 grados, entonces lo llamamos acutángulo. Bueno, con respecto a eso se me olvidó recordarles cómo se llamaban los ángulos, ¿no? Los nombres que toman los ángulos. Lo haremos después. Por la medida de la, o por, digamos que por la relación de los lados, entonces puede ser que tengamos tres lados iguales. Tres lados que son iguales y lo llamamos equilátero. Si tenemos dos lados iguales, lo llamamos isósceles. Y si sus tres lados son distintos, son diferentes, símbolos de diferentes, ¿no? Lo llamamos escaleno. ¿Ok? Esos serían, digamos que los nombres que toman los distintos triángulos. Eso significa también que yo puedo tener un triángulo que por la situación de ángulos tome un nombre y por la situación de lados tome otro nombre. ¿Sí? En el caso de la escuadra, de esta escuadra que tenemos acá, sabemos que aquí se nos forma un ángulo de 90 grados, pero estas dimensiones son distintas. Esto es diferente a esta longitud y es diferente a esta otra longitud. ¿Listo? Entonces, pues de acuerdo, si las tres longitudes son distintas, significa que esto sería un triángulo escaleno. Pero como a la vez tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. O sea que cumple la condición de ser rectángulo, pero también es escaleno. ¿Ok? Por las características que tienen los triángulos rectángulos, hay una, digamos que se estudian por separado, ¿sí? Eso lo vimos en trigonometría, algunos de sus mediciones, pero las que nos interesan por ahora es el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras que recordamos que solamente aplica para triángulos rectángulos, donde tenemos un ángulo de 90 grados. Recordamos que en un triángulo rectángulo, solamente en triángulo rectángulo, al lado que queda opuesto al ángulo de 90 grados lo llamamos hipotenusa. Y a los lados que forman el ángulo de 90 grados los llamamos catetos. O sea que esto es un cateto y este es otro cateto. ¿Ok? Y según lo que nos dice el teorema de Pitágoras, bueno, la expresión matemática del teorema, porque no es lo que dice el teorema, pero la expresión matemática del teorema me dice que
la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más el segundo cateto elevado al cuadrado, sin distinguir cuál es primero y cuál es segundo. ¿Okay? Sencillamente uno y el otro. Pero no me dice que este tenga que ser el primero y este tenga que ser el segundo o caso contrario. ¿Ok? Recuerden, el teorema de Pitágoras solamente aplica para triángulos rectángulos, no para otro tipo de triángulos. Esta condición nos permite entonces poder, o mejor, esta ecuación nos permite hacer algunos otros cálculos sabiendo que el triángulo es rectángulo. Por ejemplo, me dice que calcular el área y el perímetro de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa vale 10 centímetros y uno de sus lados, ya sabemos que si es un triángulo rectángulo, los otros lados los llamamos catetos. Entonces un cateto mide 8 centímetros. Y me está preguntando por el área y el perímetro. ¿Ok? Pues, de acuerdo a esto, sabemos que si la hipotenusa vale 10 es porque esto vale 10 por acá y un cateto vale 8, pues digamos que es el cateto de acá. Este vale 8 centímetros y este vale 10 centímetros. ¿Ok? Para calcular el perímetro, pues tendríamos que sumar los tres lados, pero todavía me falta esto. Pero con el teorema de Pitágoras lo podemos hallar. Sabemos que si la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, pues para hallar un cateto sencillamente despejamos y me quedaría que